Durante más de 2 siglos, Oak Island ha existido como mucho más que una pequeña porción de tierra en el océano Atlántico. Se ha convertido en un símbolo de obsesión-sacrificio y el incesante deseo humano de descubrir secretos enterrados por el tiempo. Generaciones de cazadores de tesoros han llegado a sus costas convencidos de que serían ellos quienes resolverían el misterio solo para partir con las manos vacías, fortunas destrozadas e incluso vidas destrozadas. Más de 50 millones de dólares ya han desaparecido solo en las excavaciones, y 6 personas han perdido la vida en busca de respuestas que siempre parecieron fuera de su alcance. Durante años, la isla recompensó la determinación con frustración. Cada pista prometedora conducía a otro callejón sin salida. Cada descubrimiento emocionante parecía crear aún más preguntas, y cada avance finalmente se disolvía en la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de más de 200 años de fracasos, la leyenda se negó a morir. Algo en Oak Island seguía atrayendo a la gente, convenciéndola de que la siguiente excavación, el siguiente escaneo o el siguiente taladro podrían finalmente revelar la verdad escondida bajo tierra. Luego llegó 2026, un año que muchos creen que en última instancia será recordado como el momento en que todo cambió. A diferencia de las generaciones anteriores, que a menudo confiaban en el instinto, los rumores y la especulación esperanzadora, el equipo moderno abordó el misterio armado con tecnología avanzada, capaz de mirar profundamente debajo de la superficie de la isla. Los programas de imágenes sísmicas, mapas de resistividad y perforación de precisión, que alcanzaron profundidades de entre 90 y 120 pies, comenzaron a producir datos diferentes a todo lo registrado anteriormente durante la búsqueda. Lo que surgió de esos datos captó inmediatamente la atención de todos los involucrados. En las profundidades del subsuelo, los científicos identificaron una zona donde la densidad metálica parecía dramáticamente mayor que la del suelo circundante. Algunas lecturas sugirieron concentraciones de 60 a 70% por encima de los niveles esperados, mientras que varias mediciones indicaron valores de 4 a 5 veces mayores de lo que normalmente ocurriría en condiciones naturales del suelo. Incluso los expertos que revisaron los resultados admitieron que la coherencia de las señales hacía difícil descartarlas como una coincidencia. Pero la revelación más sorprendente todavía estaba esperando. Los sistemas de cámaras subterráneas introducidos en pozos exploratorios revelaron lo que parecía ser un espacio hueco oculto debajo de capas de tierra y roca. Las estimaciones iniciales sugirieron que el vacío medía aproximadamente 6 metros de ancho y se extendía de 10 a 12 pies hacia abajo. Para un equipo acostumbrado a estudiar fragmentos de pistas y evidencia incompleta, ver lo que parecía una cámara subterránea real fue suficiente para transformar un optimismo cauteloso en entusiasmo genuino. Las implicaciones fueron enormes. Si se demostraba que la estructura era artificial y no natural, los expertos estimaban que lo que pudiera esconderse en su interior podría tener un valor potencial cercano a los 195 millones de dólares. Esa cifra por sí sola fue suficiente para conmocionar a la comunidad de cazadores de tesoros, pero para Rick Lagina, el significado iba mucho más allá del dinero. Después de dedicar años de su vida a Oak Island, estos hallazgos representaban algo aún más valioso, la prueba de que el sueño que había perseguido durante tanto tiempo finalmente podría estar a su alcance. Mientras Rick se sentía atraído por las posibilidades, Marty Lagina permaneció centrado en las realidades. Años de experiencia le habían enseñado que la emoción podía ser peligrosa cuando se trataba de Oak Island. Excavar a tales profundidades conllevaba enormes riesgos, especialmente en un entorno famoso por inundaciones repentinas y condiciones subterráneas inestables. Sabía mejor que nadie que un descubrimiento prometedor podría convertirse rápidamente en un costoso desastre si el equipo actuaba de manera demasiado agresiva. Lo que hizo que la situación fuera aún más notable fue la ubicación misma.
La zona que generó estas extraordinarias lecturas no fue ningún rincón recién descubierto de la isla. Era un área que buscadores anteriores habían examinado, cuestionado y finalmente pasado por alto en innumerables ocasiones. Durante años muchos lo consideraron anodino, un lugar con pocos motivos para atraer una atención seria. Ahora, ese mismo lugar pasado por alto estaba emergiendo como quizás el objetivo más importante jamás identificado en la historia de Oak Island. Si finalmente la cámara resulta real, muchos creen que podría poner fin a uno de los misterios del tesoro más antiguos del mundo. Sin embargo, otros sospechan lo contrario. ¿Qué pasa si este espacio oculto no es el destino final, sino simplemente un componente de una red subterránea mucho más grande? ¿Qué pasa si la cámara sirve como entrada área de almacenamiento o parte de un sistema que conduce hacia algo aún mayor, escondido más profundamente debajo? Esas posibilidades solo han intensificado el entusiasmo que rodea a la isla. Algunos investigadores ahora especulan que si existen múltiples cámaras conectadas debajo de Oak Island, el valor combinado de lo que quede escondido allí podría exceder los $500 millones. Independientemente de que esas estimaciones resulten precisas o no, la escala del descubrimiento ha obligado a los expertos a reconsiderar teorías que alguna vez fueron descartadas como imposibles. Cuando la gente piensa en Oak Island, a menudo se centran en los tesoros. Pero la verdadera historia siempre ha girado en torno a algo más profundo. Se trata de generaciones de individuos dispuestos a dedicar años de sus vidas a perseguir un misterio sin garantía de éxito. Se trata de familias, fortunas y sueños invertidos en una cuestión que permanece sin respuesta desde finales del siglo XVIII. Pocos lugares en la Tierra han inspirado tanta dedicación durante tanto tiempo. Por eso los acontecimientos de 2026 se sienten diferentes. Por primera vez, la evidencia no se basa únicamente en historias, leyendas o artefactos dispersos. Más bien está respaldado por mediciones científicas que apuntan repetidamente hacia el mismo objetivo subterráneo. Las señales son consistentes, los patrones son mensurables, y las anomalías se niegan a desaparecer por muchas veces que se pongan a prueba los datos. Los estudios sísmicos y los mapas de resistividad del equipo revelaron algo particularmente difícil de ignorar. Tras múltiples exámenes, la misma zona continuó produciendo firmas metálicas inusualmente fuertes. Los científicos recalibraron instrumentos, repitieron cálculos y compararon conjuntos de datos separados recopilados en diferentes momentos. Sin embargo, cada nuevo análisis parecía reforzar la misma conclusión: algo inusual se escondía debajo. La reacción de Rick Lagina reflejó años de frustración que finalmente dieron paso a la esperanza. Después de innumerables reveses y decepciones, se encontró ante pruebas que parecían más fuertes que cualquier cosa que el equipo hubiera encontrado anteriormente. Había una confianza en su respuesta que muchos observadores veteranos rara vez habían visto antes. Quizás por primera vez en años, parecía creer genuinamente que el misterio podría tener solución. Marty, sin embargo, se mantuvo cauteloso. Entendió que los datos por sí solos no podían resolver Oak Island. La excavación física determinaría en última instancia si las anomalías subterráneas representaban tesoros, estructuras, formaciones geológicas o algo que nadie había imaginado todavía. Hasta que la evidencia material surgiera del terreno, cada teoría seguía siendo exactamente eso, una teoría. Aún así, era imposible ignorar el valor estimado asociado con la concentración metálica. Los analistas sugirieron que si las lecturas estuvieran conectadas a una cámara oculta o alguna forma de estructura de almacenamiento organizada, el contenido podría valer casi $200 millones. La noticia de esas estimaciones se difundió rápidamente, atrayendo una renovada atención mundial hacia una pequeña isla que ha fascinado al mundo durante generaciones. Quizás el aspecto más intrigante de todos sea la naturaleza organizada de las señales. En lugar de aparecer como focos aleatorios esparcidos bajo tierra, las anomalías parecen formar un patrón.
La disposición sugiere estructura, diseño y propósito. Insinúa la posibilidad de que lo que hay debajo haya sido colocado allí intencionalmente, en lugar de haber sido creado por procesos geológicos naturales. La verdadera batalla ahora se centra en el rango de profundidad entre 90 y 120 pies, una zona asociada durante mucho tiempo con algunos de los misterios más persistentes de Oak Island. Campañas de perforación anteriores alcanzaron profundidades similares, pero a menudo produjeron resultados inconsistentes. Un pozo podría detectar rastros metálicos mientras que otro a poca distancia no encontró nada significativo. Esas contradicciones llevaron a muchos expertos a preguntarse si existía algo sustancial bajo tierra. En 2026, esa incertidumbre comenzó a desvanecerse. La perforación de precisión combinada con sistemas de monitoreo en tiempo real creó un nivel de precisión con el que los buscadores anteriores solo podían soñar. A medida que las brocas descendían más de 90 pies, los investigadores observaron cambios notables en la densidad del suelo y la respuesta metálica. Cuanto más profundizaban, más fuertes y consistentes se volvían las señales. Algunas muestras de pozos registraron indicadores metálicos entre un 65 y un 70% superiores a las expectativas normales. Más importante aún, esas lecturas no fueron incidentes aislados. Múltiples perforaciones produjeron resultados similares, creando un patrón que se extendía por el área objetivo. Para Rick, esta coherencia representó una de las pruebas más sólidas jamás descubiertas durante la búsqueda. Sin embargo, cuanto más profundizaba el equipo, más se topaban con otro aspecto infame de la historia de Oak Island. La presión del agua comenzó a aumentar dramáticamente dentro de ciertos pozos. A profundidades de entre 100 y 110 pies, algunos lugares experimentaron tasas de entrada estimadas entre 200 y 300 galones por minuto. Esos números sugerían proximidad a un sistema de agua subterráneo conectado, posiblemente relacionado con los legendarios túneles de inundación que han frustrado a los cazadores de tesoros durante generaciones. Marty reconoció inmediatamente el peligro. Una presión excesiva del agua podría llenar los pozos de excavación en cuestión de minutos, creando condiciones demasiado peligrosas para una exploración segura. Por tanto, el descubrimiento presentaba oportunidades y riesgos a partes iguales. Cada paso que se avanzaba hacia el objetivo también aumentaba el potencial de desastre. A pesar de esos peligros, el equipo se negó a retirarse. Por primera vez en décadas poseían algo de lo que carecían las generaciones anteriores, una dirección clara respaldada por evidencia científica repetible. Las altas concentraciones metálicas, las lecturas consistentes en múltiples pozos y una zona de profundidad definida apuntaban hacia la misma conclusión. El misterio ya no se encontraba disperso en innumerables teorías. Se centró en un lugar específico debajo de la isla. Ahora, entre 90 y 120 pies, ya no es simplemente una medida de profundidad. Se ha convertido en el centro del capítulo más prometedor de la larga y extraordinaria historia de Oak Island. Ya sea que en última instancia revele una cámara oculta, una bóveda olvidada o un misterio completamente nuevo, una cosa es segura. Después de más de 200 años de preguntas, Oak Island puede estar finalmente más cerca que nunca de revelar el secreto que ha guardado durante generaciones. Teoría de la cámara oculta. Una habitación secreta de 20 pies. Después de las perforaciones y escaneos de 2026, la teoría más impactante que ha surgido es la de una cavidad hueca cuyo tamaño podría ser de alrededor de 20 pies de ancho y de 10 a 12 pies de alto. Este no es un pequeño espacio vacío, es casi del tamaño de una habitación perfectamente escondida bajo tierra. Cuando la cámara del pozo fue enviada a esa profundidad, los pocos segundos de visión que se capturaron dejaron a todo el equipo en silencio. Las imágenes no eran muy claras, pero una cosa seguía apareciendo una y otra vez, líneas rectas y superficies planas.
Y aquí es exactamente donde empezó el debate. Algunos expertos creen que podría tratarse de una cavidad natural. El terreno de Oak Island es muy complejo. Las capas de arcilla, las bolsas de piedra caliza y la erosión hídrica a veces pueden crear estos espacios huecos. Dicen que la propia naturaleza a veces puede formar formas que parecen artificiales. Pero por otro lado, los cazadores de tesoros y algunos ingenieros no están dispuestos a aceptarlo. Argumentan que una cavidad tan estable y estructurada de 20 pies, que se forme naturalmente, es muy rara, especialmente cuando la densidad metálica circundante también es inusualmente alta. Según ellos, esto podría ser una cámara subterránea, diseñada una habitación que fue construida deliberadamente y luego ocultada. Rick Lagina está muy entusiasmado con esta teoría. Para él esto no es solo una cavidad, podría ser el lugar donde se esconde la respuesta a un misterio de 200 años de antigüedad. Mientras tanto, Marty sigue siendo cauteloso, porque hasta que lleguen pruebas claras de las excavaciones, esto seguirá siendo solo una teoría. Pero una cosa está clara: si esta cámara de 20 pies realmente existe. Impacto de las imágenes de la cámara. Lo visto no se esperaba. Hasta ahora el equipo avanzaba únicamente sobre la base de datos y señales. Pero la verdadera sorpresa se produjo cuando por primera vez la cámara de perforación se bajó a una profundidad de entre 30 y 35 metros. En la sala de control de arriba, todos estaban pegados a la pantalla porque era el momento en que por primera vez se podía vislumbrar lo que realmente había debajo. Al principio las imágenes parecían exactamente iguales a las que se habían visto muchas veces antes. Suelo húmedo, superficies irregulares y movimiento de agua. Pero de repente, durante unos segundos, el encuadre cambió. Y lo que apareció fue algo que nadie esperaba. En la pantalla apareció una superficie lisa, luego una línea recta y luego otra. No parecía una formación rocosa natural rota, sino algo que mostraba paredes planas y bordes rectos como parte de una estructura. Esos pocos segundos cambiaron por completo el ambiente en la sala de control. Rick Lagina, mirando fijamente la pantalla, solo pudo decir: «Esto no parece natural». Había emoción en su voz, pero también incredulidad. Mientras tanto, Marty Lagina inmediatamente pasó a un ángulo práctico. Se preguntó si esto podría ser un efecto de iluminación o una distorsión de la cámara, porque en Oak Island las imágenes a menudo han resultado engañosas antes. Pero cuando se compararon estas imágenes con grabaciones antiguas, la diferencia fue claramente visible. Nunca antes se habían visto bordes tan rectos o patrones tan estructurados. Algunos expertos todavía creen que las condiciones de poca luz y los reflejos del agua pueden distorsionar las formas. Pero por otro lado, muchos están considerando seriamente la posibilidad de que si estos muros realmente existen, entonces podrían ser parte de una cámara subterránea diseñada. El metraje duró solo unos segundos y la claridad no fue perfecta. Pero la historia de Oak Island no se trata solo de oro y datos. También se trata de un choque entre dos hermanos que piensan Rick versus Marty. Por un lado está Rick Lagina, para quien esta isla no es solo una búsqueda del tesoro, sino un sueño que lleva consigo desde pequeño. Ha puesto años de su vida, energía y emociones en este misterio. Cada nueva señal, cada nueva pista, se convierte para él en esperanza. Cuando en 2026 aparecieron las señales de $195 millones, Rick lo vio claro. Está convencido de que algo real existe debajo. Pero del otro lado está Marty Lagina, que mira todo a través de los números y el riesgo. Para él esto no es solo emoción, sino una inversión de millones de dólares. Marty sigue repitiendo: hasta que tengamos pruebas físicas, esto es solo una posibilidad. Sabe que cavar por debajo de los 100 pies no es fácil. El riesgo de túneles de inundación, fallas de equipos y el gasto de millones de dólares cada día son problemas reales que no se pueden ignorar. Y aquí es donde empieza a subir la tensión dentro del equipo. Rick quiere que la excavación avance agresivamente
porque según él están muy cerca del momento final. Pero Marty es cauteloso. Quiere dar cada paso con cuidado. En muchas reuniones se puede ver un claro desacuerdo entre ambos. Rick se deja llevar por las emociones. Si no vamos ahora es posible que nunca más tengamos esta oportunidad. Y la respuesta de Marty es directa. Si cometemos un error, podríamos perderlo todo. El resto del equipo también parece dividido en dos partes. Algunos se inspiran en la creencia de Rick, mientras que otros están de acuerdo con la lógica de Marty. Esta mezcla hace que Oak Island sea aún más intenso. No se trata solo de cavar la tierra. Aquí se están tomando decisiones que podrían crear historia o acabar con todo. Tan pronto como salieron las señales de 2026 y las imágenes de la cámara, la historia de Oak Island ya no se limitó al equipo. Ahora todo el mundo está hablando de ello. Pero por muy grande que parezca este descubrimiento, ha surgido una pregunta igualmente importante. ¿Es esto realmente un gran avance o simplemente otra ilusión? Una gran parte de los geólogos todavía se muestra escéptico. Dicen que el terreno de Oak Island es sumamente complejo. Las capas de arcilla, las bolsas de piedra caliza y los años de excavación han hecho que la estructura del suelo sea tan inestable que las lecturas pueden ser engañosas. Su argumento es que una densidad metálica entre un 60 y un 70% mayor es definitivamente inusual, pero no imposible. Muchas veces la concentración natural de minerales también puede producir este tipo de señales que a primera vista pueden parecer artificiales. Pero por otro lado, los cazadores de tesoros y los investigadores independientes se toman muy en serio este descubrimiento. Dicen que no se trata solo de los datos, sino del patrón consistente, las imágenes de la cámara y las señales de la cavidad hueca. Estos tres apuntan todos en la misma dirección. Según ellos, no se trata de una formación geológica aleatoria, sino de algo que podría haber sido creado deliberadamente. Y ahora este debate ha llegado a los medios. Algunos canales de noticias lo llaman el secreto de Oak Island, de $195 millones, mientras que otros lo llaman un misterio sobrevalorado. En YouTube, Reddit y los foros del tesoro hay millones de visitas y debates. Cada uno analiza las imágenes y los datos a su manera. Algunos lo llaman una cámara clara, mientras que otros lo llaman una ilusión. Lo más interesante es que ambas partes tienen argumentos sólidos. Por un lado está la ciencia que exige pruebas, y por otro lado hay pistas que hacen que la historia sea aún más profunda. Ahora, Oak Island ya no es solo un sitio de excavación. Se ha convertido en un debate global. Pero el verdadero giro se produjo cuando el equipo empezó a analizar datos más profundos. Porque por debajo de las señales de 90 a 120 pies se detectó algo más de actividad a una profundidad de 150 a 180 pies. Y este es el punto donde la historia comienza a pasar de una sola cámara a todo un sistema. En los escaneos sísmicos se observaron perturbaciones ligeras, pero consistentes en las capas inferiores. Estas señales no eran tan fuertes como las de la zona superior, pero su patrón era claro. Anomalías conectadas en línea recta. Algunos expertos creen que no pueden ser focos aleatorios. Podrían ser parte de una estructura conectada. Aquí es donde comienza la teoría del sistema más amplio. Según esta teoría, debajo de Oak Island, puede que no haya solo una cámara oculta, sino una red de múltiples cámaras conectadas a través de túneles. Algunas personas creen que podría ser un antiguo sistema de almacenamiento donde se utilizaban diferentes secciones para esconder diferentes cosas. Y si esto es cierto, entonces la cámara de $195 millones podría ser solo una parte de ello. Rick Lagina está muy entusiasmado con esta idea. Según él, si se han encontrado una cámara, lógicamente podría haber más estructuras a su alrededor. Mientras tanto, Marty sigue siendo cauteloso, porque una excavación más profunda significa más riesgo. Por debajo de los 150 pies, la presión del agua y la inestabilidad del suelo aumentan muchas veces. Algunos registros antiguos también apoyan indirectamente esta teoría.
En informes de excavaciones de hace años se mencionan derrumbes inusuales y huecos inexplicables en niveles más profundos que en aquel momento se ignoraron. Ahora que la tecnología moderna vuelve a detectar las mismas cosas, la cuestión se ha vuelto aún mayor. ¿Existe una sola cámara del tesoro debajo de Oak Island? ¿O existe todo un sistema subterráneo cuyo valor podría superar los cientos de millones? La posibilidad de 500 millones de dólares si esto está conectado. Hasta ahora solo la estimación de 195 millones de dólares había sacudido al mundo entero. Pero la verdadera pregunta comienza ahora. Si esto es solo una parte, ¿qué tamaño podría tener todo el sistema? Cuando se combinaron las señales más profundas de 150 a 180 pies y las anomalías conectadas, algunos expertos presentaron un cálculo audaz. Dicen que si estas estructuras están conectadas entre sí, y si cada sección tiene una concentración metálica similar, entonces el valor total podría fácilmente alcanzar entre 400 y 500 millones de dólares. Y esta es una estimación conservadora. Aquí es donde entra en juego la teoría de las bóvedas múltiples. Según esta teoría, debajo de Oak Island, puede que no haya una sola cámara, sino varias bóvedas diferentes cada una, a una profundidad diferente cada una, con un propósito diferente. Es posible que algunas bóvedas se hayan construido para almacenamiento, otras para protección y otras posiblemente como trampas. Si esto es cierto, entonces significa que no se trata de un escondite aleatorio, sino de un sistema subterráneo diseñado. Rick Lagina casi parece convencido de esta posibilidad. Según él, señales tan consistentes, patrones estructurados y variaciones de profundidad sugieren claramente que no se puede tratar de una formación natural. Mientras tanto, Marty todavía está estudiando cuidadosamente los números, porque por muy grande que sea la recompensa potencial, el riesgo es igualmente enorme. Si realmente existe un sistema de 500 millones de dólares, entonces significa que Oak Island no solo está escondiendo un tesoro. Podría ser una estructura planificada, diseñada y altamente segura construida hace siglos. Y aquí es donde lo que está en juego es mayor. Porque ahora esto ya no es solo un descubrimiento. Esto podría convertirse en un hallazgo que cambiará la historia. Ahora las cosas están claras. Las señales son fuertes. Los patrones se repiten y algo grande podría esconderse debajo. Llegado ese momento, llega un momento en el que el equipo tiene que tomar una decisión. Ya no es posible dar un paso atrás. En la fase final de 2026, se preparó un plan de excavación masiva en Oak Island. Esta no es una excavación pequeña. Se trata de cajones gigantes, pesadas plataformas de perforación y sistemas de estabilización del terreno a gran escala. Según el plan, se insertarán varias capas de cajones de acero para llegar de forma segura a la zona objetivo, de modo que se pueda controlar el riesgo de colapso del suelo y de inundaciones de los túneles. Para toda esta operación se está haciendo una inversión adicional de 15 a 20 millones de dólares. Eso significa que el gasto total ya había superado los 50 millones de dólares, y ahora el riesgo está aumentando aún más, solo con la esperanza de que finalmente pueda revelarse lo que hay debajo. Para Rick Lagina, este momento es emotivo. Para él esto no es solo un proyecto, sino una misión de toda la vida. Él dice claramente, hemos llegado hasta aquí. No tiene sentido detenerse ahora. Su voz transmite confianza y urgencia. Pero Marty Lagina calcula cuidadosamente cada paso, porque él sabe que cuanto más profunda es la excavación, mayor es el riesgo de inundaciones y fallas del equipo. Un pequeño error, y todo el pozo podría llenarse de agua en cuestión de minutos. En el sitio la actividad está ahora en su punto máximo. Las máquinas pesadas trabajan continuamente, las cuadrillas trabajan en turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana, y se gastan millones de dólares todos los días. La presión no es solo bajo tierra, sino también intensa en la superficie. El equipo sabe que o esta excavación creará historia, o se convertirá en el mayor fracaso en la historia de Oak Island. Ahora todo depende de este último movimiento.
porque esta vez lo que está en juego no es solo dinero. Ahora por fin ha llegado ese momento, el que la gente ATED ha estado esperando durante casi 200 años. Meses de preparación, millones de dólares de inversión y excavaciones continuas, ahora se han reducido a un solo punto. El simulacro ha llegado muy cerca de la profundidad donde existe la mayor sospecha de una cámara oculta. Se hace un silencio total en la sala de control. Los ojos de todos están fijos en la pantalla. El medidor de profundidad avanza lentamente 108 pies, 112 pies, 118 pies. Este es el rango exacto donde se encontraron anteriormente las señales más fuertes. Rick Lagina mira la pantalla como si hubiera imaginado este momento durante años. Hay emoción en sus ojos, pero también un extraño tipo de creencia, como si pudiera sentir que la verdad finalmente está a punto de salir a la luz. Mientras tanto, Marty Lagina está completamente centrado en los números y el riesgo. Pregunta constantemente a los ingenieros sobre los niveles de presión, la estabilidad del suelo y el flujo de agua, porque sabe que a medida que la perforadora se acerca al objetivo, el riesgo de colapso e inundación aumenta rápidamente. De repente el sonido de la perforación cambia. El operador dice que la resistencia se siente diferente, como si el taladro hubiera tocado una nueva capa. En cuestión de segundos aparece un pico agudo en la pantalla de datos. La lectura de densidad aumenta repentinamente, lo que indica que puede haber algo sólido e inusual debajo. Rick dice en voz baja que están muy cerca, pero al mismo tiempo las alarmas de advertencia comienzan a activarse. Los sensores muestran que la presión del agua en el área circundante está aumentando rápidamente, y según algunas lecturas, el flujo de agua ha alcanzado casi 250 galones por minuto. Si esta presión aumenta aún más, todo el pozo podría llenarse de agua en cuestión de minutos, poniendo en riesgo toda la operación. Ahora la situación ha cambiado por completo. Este ya no es solo un momento de descubrimiento. Se ha convertido en un equilibrio muy delicado entre el éxito y el fracaso. Marty advierte inmediatamente que si las cosas se salen de control, habrá que detener la perforación porque correr un riesgo tan grande no sería correcto. Pero Rick no está de humor para detenerse ahora. Para él este es el momento que ha perseguido toda su vida. Una gran tensión se extiende por todo el equipo. Por un lado la posibilidad de hacer historia, y por el otro el miedo a perderlo todo. El ejercicio está ahora en sus últimos centímetros, cada segundo se siente pesado, y cada pequeña lectura puede decidir si el próximo momento se convertirá en la mayor revelación de Oak Island o simplemente en otra historia inacabada. Y ahora nos encontramos en el punto en el que toda la historia de 200 años podría terminar o comenzar de nuevo. Todo lo que ha salido a la luz hasta ahora, las señales de 195 millones de dólares, las lecturas constantes a entre 90 y 120 pies de profundidad, y el vislumbre de una estructura similar a una cámara de 20 pies, todo apunta a una cosa: definitivamente hay algo grande debajo. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿es realmente este el tesoro completo, o solo el comienzo? Porque si las señales más profundas, los patrones vistos entre 150 y 180 pies, también están conectados, entonces podría significar que no hay solo una cámara debajo, sino todo un sistema escondido debajo, una red subterránea, cuyo valor podría ser de 300 millones de dólares, 500 millones de dólares o incluso más. Y si esto es cierto, entonces Oak Island ya no seguirá siendo solo una búsqueda del tesoro. Podría convertirse en un descubrimiento que cambie la historia. Basta pensar si hace siglos alguien construyó un sistema tan complejo, con múltiples cámaras, túneles de inundación y almacenamiento oculto, entonces la cuestión no es solo sobre el tesoro. La pregunta es: ¿quién lo construyó? ¿Por qué fue construido? ¿Y qué intentaban ocultar? ¿Eran piratas, una sociedad secreta,
o algo que la historia nunca ha respondido claramente, para Rick Laquina no se trata solo de oro. Esta es la prueba. Prueba de que la historia que la gente alguna vez llamó leyenda podría ser cierta. Mientras tanto, Marty sigue esperando la confirmación final. Porque hasta que el terreno no se abra y muestre todo con claridad, el misterio no estará completamente resuelto. Pero ahora una cosa está clara. Oak Island ha mostrado un vistazo de su secreto por primera vez, no la historia completa. Y quizás ese sea su mayor poder. Porque cuanto más empezamos a comprender, más nuevas preguntas empiezan a surgir. Si las señales anteriores son tan impactantes, entonces, ¿qué se esconde realmente debajo? 195 millones de dólares son solo una parte. ¿O la verdad real es mucho mayor que esto? ¿Y si realmente se trata de un sistema conectado? Seguimos estando solo en su borde. Si no quieres perderte el próximo capítulo de este misterio de la vida real, si quieres ver si Oak Island finalmente revelará su mayor secreto, suscríbete ahora, porque esta historia aún no ha terminado. Quizás el verdadero secreto de Oak Island todavía esté esperando debajo.